Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien todos? Bueno, pues vamos a comenzar la clase práctica del impuesto sobre el patrimonio. Comienzo presentándome. Me llamo Isabel Martín, pertenezco al Cuerpo Superior de Inspectores de Tributos de la Comunidad Valenciana y en la actualidad mi cargo es jefe de sección en gestión tributaria en el impuesto de sucesiones, donaciones e impuestos sobre el patrimonio. Vamos a comenzar la clase práctica de impuestos sobre patrimonio. Comenzaremos solucionando un caso práctico que comprende todo lo posible y después, si nos da tiempo, haremos supuestos prácticos sobre el artículo 4 y en concreto la exención que hay en los bienes y derechos afectos a negocios y las participaciones sociales relativas a los mismos. Comenzaré mi exposición. Haremos estos supuestos prácticos y finalmente, si os parece bien, el último cuarto de hora lo destinaremos a las dudas que podáis tener. ¿Vale? Pues empezamos. Don Ernesto Peláez, soltero de 54 años, durante el año 2012 ha tenido las siguientes circunstancias económicas. Ha realizado a título personal una aportación a un plan de pensiones de 6.010,12 euros. Tiene su vivienda habitual en Madrid. El piso fue adquirido en el año 2003 por 90.151 euros, siendo el valor catastral en el año 2012 108.182,18 euros. El 5 de junio del 2008, don Ernesto recibió, mediante herencia de su madre, un piso en Málaga. La valoración del mismo a efectos del impuesto sobre sucesiones fue de 78.131,57 euros. La cuota de dicho impuesto ascendió a 1.803,04 euros. El 18 de octubre del 2012, don Ernesto decide vender dicho inmueble por 150.253,03 euros. Esta cantidad se va a recibir de la siguiente forma: 90.151,82 a la firma del contrato de compraventa, que es el 18 de octubre del 2012, 30.050,61 euros el 1 de octubre del 2012 y el 30.050,61 el 1 de octubre del año 2013. Es propietario además de unas acciones que no cotizan en bolsa, que le han producido unos dividendos líquidos de 1.202,02 euros. El valor nominal de la acción es de 6 euros y su valor teórico es de 8,11 euros. Don Ernesto posee 750 acciones. Durante los 3 últimos ejercicios la empresa ha tenido pérdidas y le tienen enumeradas. Tiene una actividad empresarial de venta de juguetes, aunque no la realiza de forma personal. El activo real de dicho negocio es de 162.273,27 euros y las obligaciones con terceros son 45.075 euros. La actividad la realiza en un local que fue adquirido en el año 92 por 54.091,09 euros y su valor catastral para el ejercicio 2012 es de 54.692,10 euros. Es titular de una cuenta corriente cuyo saldo final es de 2.011.118,72 euros y el saldo medio del último trimestre es de 1.989.766,45 euros. En mayo del 2009 entregó un inmueble a cambio de una renta vitalicia de 12.020,24 euros anuales. Igualmente se ha reservado el usufructo vitalicio sobre dicho inmueble. El valor de dicho inmueble asciende a 450.759,08 euros. La cuota satisfecha por IRPF en el ejercicio 2012 es de 2.350 euros. Y lo que nos piden es practicar la liquidación del impuesto sobre el patrimonio correspondiente al año 2012. Vamos a ir analizando cada una de las circunstancias económicas. En primer lugar, ha realizado una aportación a título personal a un plan de pensiones por valor de 6.010,12 euros. ¿Vale? En este punto tenemos que acudir al artículo 4. El artículo 4 es el que regula todas las exenciones que existen en el impuesto sobre el patrimonio. ¿Vale? En el punto 5 del artículo 4 nos dice que están exentos los derechos económicos consolidados de los partícipes y los derechos económicos de los beneficiarios en un plan de pensiones. Es decir, el valor de las aportaciones a 31 de diciembre. El fundamento de esta exención se encuentra en que estos son ilíquidos y sin posibilidad de rescate hasta que se produce la contingencia cubierta por el plan, de modo que hasta ese momento no tienen un valor de mercado y esa es la razón por la cual están exentos en el impuesto sobre el patrimonio. En segundo lugar, nos dice que tiene su vivienda habitual en Madrid. El piso fue adquirido en el año 2003 por 90.151,82 euros, siendo su valor catastral
de 108.182,18 euros. El artículo 4, en el punto 9, nos dice que está exenta la vivienda habitual del contribuyente según se define esta en el artículo 68.1 tercero de la Ley 35/2006 del IRPF, hasta un importe máximo de 300.000 euros. Esto es una novedad para este año, que han elevado el importe de dicha exención, ¿vale? Hasta ahora el importe era de 150.000 euros por contribuyente. En nuestro caso, tomaríamos, además los inmuebles ya sabéis que se valoran por el mayor de tres valores, que son el catastral, el precio de compraventa o el comprobado por la administración para cualquier otro tipo de impuesto. En este caso, nos dicen que el precio de adquisición es de 90.151 y el catastral 108.182,18 euros. Este último sería el valor que tendríamos en cuenta y como no supera el mínimo exento, que son 300.000 euros, pues estaría exenta en su totalidad la vivienda habitual. En el tercer punto nos dice que el 5 de junio del año 2008 don Ernesto recibe, mediante la herencia de su madre, un piso en Málaga. La valoración de este piso a efectos del impuesto sobre sucesiones fue de 78.131,57 euros. La cuota de dicho impuesto asciende a 1.803,04. El 18 de octubre del 2012 decide vender el inmueble por un precio de 150.253 euros y la cantidad se va a recibir de forma fraccionada. Dos importes los reciben a lo largo del ejercicio 2012 y un importe de 30.050,61 euros lo va a recibir el 1 de octubre del año 2013. Tenemos que decir, en primer lugar, que constituye el hecho imponible del impuesto sobre el patrimonio, según lo establece el artículo 3 de la ley, la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo del patrimonio neto a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1 de la ley. El devengo del impuesto, como todos sabéis, se produce el 31 de diciembre de cada ejercicio, por lo que en principio ya no forma parte del patrimonio de don Ernesto los bienes vendidos con anterioridad a esa fecha, como ocurre en nuestro caso. Sin embargo, se establece como regla especial en el artículo 8 de la ley las operaciones sobre bienes o derechos adquiridos con precio aplazado con reserva de dominio. Señalan para estos casos que en este tipo de operaciones el vendedor va a incluir entre sus derechos de carácter económico de su patrimonio el crédito correspondiente a la parte de la contraprestación aplazada. Por tanto, en nuestro caso, don Ernesto debe de incluir el importe de los 30.050,61 euros aplazado hasta el 1 de octubre del año 2013. ¿Vale? En este caso, lo incluiríamos esta última cantidad en el apartado, en la autoliquidación del impuesto sobre el patrimonio que se refiere a otros bienes de contenido, otros derechos de contenido económico. He querido bajar un modelo de autoliquidación del impuesto sobre el patrimonio para que lo vierais, pero no me ha dejado bajarlo en blanco, por tanto no he podido. ¿Vale? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el artículo 31.1b, que establece que no se va a tener en cuenta en el impuesto sobre el patrimonio la parte que corresponda a determinados elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no sean susceptibles de producir rendimientos gravados por la ley del impuesto sobre la renta. Esto se hace porque, como bien sabéis, el impuesto sobre el patrimonio, la cuota tiene un límite y es que no puede superar el 60% de la base imponible general y del ahorro de IRPF de cada contribuyente. Entonces, a los efectos de calcular estos límites, uno de los límites que hay que excluir, una de las cantidades que hay que excluir de los conceptos es esos elementos patrimoniales que no puedan producir rendimientos en la renta, como por ejemplo pueden ser las joyas, las embarcaciones, etcétera, ¿vale? Esta cuestión ha suscitado varios problemas y varias consultas. En concreto, al final, la Dirección General de Tributos emite una consulta vinculante, que es la número V2691/2007, que nos dice que el alcance objetivo de la norma contenida en el artículo 31 del impuesto sobre el patrimonio se planteó preferentemente tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial con ocasión de bienes integrantes del ajuar doméstico, porque el ajuar doméstico tampoco es susceptible de producir rendimientos en renta. Declarado exento por la vigente ley 19/91, la cuestión controvertida pierde trascendencia, aunque será preciso considerar cada elemento de forma individualizada para discernir si por su naturaleza o destino no es susceptible de producir rendimientos gravados por la ley de IRPF. Ha de destacarse que el precepto no dice que produzcan rendimientos, sino que no sean susceptibles de producirlos.
Es evidente que el destino asignado por el titular a un elemento patrimonial puede ser decisivo sobre su capacidad de generar rendimientos de la misma forma que la naturaleza de aquel podría generar esa no susceptibilidad de producirlos. Pero en ambos casos la ley se refiere a categorías generales y no al caso concreto, es decir, a si efectivamente se han obtenido o no tales rendimientos. ¿Vale? En este caso, tratándose de un pagaré que documenta el precio aplazado en la transmisión de un inmueble, ni por su naturaleza ni por un destino especial que no consta que haya podido dárseles, resultan incompatibles con la generación de algún rendimiento, por lo que su valor, conforme a la Ley 19/91, ha de ser objeto de declaración en el impuesto como un elemento más susceptible de producir los repetidos rendimientos en IRPF, sin que proceda su exclusión, por tanto, a los efectos del límite conjunto de cuotas íntegras. A idéntica solución ha de llegarse en caso de su aportación a la sociedad conyugal, en cuyo caso su valor habrá de imputarse por mitad a cada cónyuge, conforme establece el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Es decir, en nuestro caso, este pagaré que se va a cobrar en el 1 de octubre del 2013 no hay que excluirlo a la hora de calcular el límite del 60% de las bases imponibles de IRPF como límite de cuota del impuesto sobre el patrimonio. ¿Vale? El tercer hecho que se nos plantea es... A ver. El señor Peláez es propietario de unas acciones que no cotizan en bolsa, que le han producido unos dividendos líquidos de 1.202,02 euros. El valor nominal de la acción es de 6 euros y el valor teórico es de 8,11 euros. Don Ernesto posee 750 acciones. Durante los 3 últimos ejercicios la empresa ha tenido pérdidas y nos enumera las pérdidas que han tenido, ¿vale? En este caso tenemos que acudir también a la ley y en concreto el artículo 16 nos dice que las acciones que no cotizan en bolsa se van a valorar por el criterio teórico contable del último balance aprobado, siempre que la sociedad esté auditada y el informe de la auditoría sea favorable. Si la sociedad no ha sido auditada o el informe resulta desfavorable, como establece el citado artículo, la valoración se realiza por el mayor de los 3 valores siguientes: el valor nominal, el valor teórico contable que resulte del último balance aprobado o el valor que resulte de capitalizar al tipo del 20% el promedio de los beneficios de los 3 ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto. En nuestro caso se han producido pérdidas. Los 3 ejercicios últimos cerrados a la fecha de devengo del impuesto. Y según también consulta de la Dirección General de Tributos, los resultados negativos no se van a tener en cuenta a efectos del cálculo de la capitalización. Entonces, descartado esta opción, tomamos el valor teórico contable, que es el mayor que tenemos. Por tanto, si tienes 350 acciones por un importe de 8,11 euros, las acciones las valoraríamos a efectos del impuesto sobre el patrimonio en 6.082,50 euros. Nos dice a continuación que realiza una actividad empresarial de venta de juguetes, aunque no la realiza de forma personal. El activo de dicho negocio es de 162.273,27 euros y las obligaciones con terceros son de 45.075,19 euros. La actividad la realiza en un local que fue adquirido en el año 92 por 54.091,09 euros y el valor catastral del mismo para el ejercicio 2012 es de 54.692,10 euros. Vale. El artículo 4.8, como hemos visto anteriormente, el artículo 4 regula las exenciones y en el apartado 8 nos dice que van a estar exentos los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. En este caso vemos como el supuesto nos dice que no la realiza de forma personal, por tanto no procede la exención de este artículo. Con lo cual lo hemos de valorar. Y la valoración de los negocios aparece en el artículo 11 de la ley, que señala que los bienes y derechos de las personas físicas afectos a actividades empresariales o profesionales se van a computar por el valor que resulte de su contabilidad, por la diferencia entre el activo real y el pasivo exigible. Sin embargo, los bienes inmuebles afectos a las actividades empresariales o profesionales se van a valorar según las reglas generales, salvo que se trate de activo circulante. El valor del local donde
se realiza según las reglas generales de valoración de inmuebles, es decir, por el mayor del valor catastral, el de adquisición o el comprobado por la Administración. En este caso, nuestra valoración sería el activo real de dicho negocio, nos dice que es de 162.273,27, ¿vale? Las obligaciones con terceros sería el pasivo. Entonces lo deducimos de la cantidad anterior, los 45.075,19, y a esto le sumamos el valor del local. Como el valor mayor es el catastral para el año 2012, tomamos el valor de 54.692,10 euros. Por tanto, la valoración de los elementos afectos a la actividad resulta ser de 117.798,37 euros. A continuación nos dice que don Ernesto es titular de una cuenta corriente cuyo saldo final es de 2.011.118,72 euros y el saldo medio del último trimestre es de 1.989.766,45 euros. El artículo 12 nos dice que los depósitos en cuenta corriente o de ahorro a la vista o a plazo que no sean por cuenta de terceros, así como las cuentas de gestión de tesorería y las cuentas financieras o similares, se computarán por el saldo que arrojen a la fecha de devengo del impuesto, es decir, a 31 de diciembre, salvo que aquel resulte inferior al saldo medio correspondiente al último trimestre del año, en cuyo caso se aplicará este último. En nuestro caso, el saldo final de 2 millones y el del último trimestre de 1.900.000. Por tanto, tomamos el saldo final, que es el más alto según lo que nos dice el artículo 12. Finalmente nos dice que en mayo de 2009 entregó un inmueble a cambio de una renta vitalicia por un importe de 12.020,24 euros anuales. Igualmente se ha reservado el usufructo vitalicio sobre dicho inmueble. El valor del mismo asciende a 450.759,08 euros. ¿Cómo se valoran las rentas vitalicias a efectos del impuesto sobre el patrimonio? Pues nos dice el artículo 17.2 de la ley que las rentas temporales o vitalicias constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o bienes inmuebles, como en nuestro caso, deberán computarse por su valor de capitalización en la fecha de devengo del impuesto, aplicando las mismas reglas que para la constitución de pensiones se establece en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Si acudimos a este último impuesto, el de transmisiones patrimoniales, en el artículo 10, apartado F, nos dice que la base imponible de las pensiones se va a obtener capitalizándolas al interés básico del Banco de España y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas establecidas para valorar los usufructos, corresponde a la edad del pensionista. Si la pensión es vitalicia, o la duración de la pensión si es temporal. Cuando el importe de la pensión no se cuantifique en unidades monetarias, la base imponible se obtendrá capitalizando el importe anual del salario mínimo interprofesional. En este caso nos dice que al principio que don Ernesto Peláez tiene 54 años. Suponemos que el interés básico de España para el año 2012 es de 4,25%, ¿vale? Si aplicamos la regla del artículo 10 del texto refundido del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, capitalizamos la renta anual que va a percibir, que es de 12.020,24 euros anuales, por el 4,25%, nos arroja una cifra de 282.829,17 euros. A este resultado le tenemos que aplicar las reglas del usufructo, ya sea del temporal o vitalicio. Como en nuestro caso, lo que nos dicen es que se ha reservado, no nos dan un periodo de tiempo durante el cual se va a percibir la renta, suponemos que va a ser con carácter vitalicio. Entonces aplicamos las normas del usufructo vitalicio. Ya sabéis que la regla es 89 menos la edad que tenga, en este caso, el que va a percibir la renta vitalicia, ¿vale? Como nos dice que tiene 54 años, sería 89 menos 54, sería un 35%. Aplicamos ese 35% a la cantidad anterior de 282.829,17 y nos da que el valor de esta pensión vitalicia a efectos del impuesto de patrimonio va a ser para el ejercicio 2012 98.990,21 euros. Y así para cada año tendría un año más, por tanto, el valor del usufructo sería inferior, pero cada año tendría que realizar la misma operación y declararlo a efectos del impuesto sobre el patrimonio. Nos dice también que se va a reservar el usufructo vitalicio sobre el inmueble y el valor del mismo nos dice que es de 450.759,08 euros. Pues volvemos a aplicar el porcentaje
del usufructo vitalicio, que ya hemos visto que era de un 35% sobre el valor del inmueble, y eso nos da el valor del derecho de usufructo a efectos del impuesto sobre el patrimonio. Finalmente nos dicen que la cuota satisfecha por IRPF en el ejercicio 2012 es de 2.350 euros. Ya sabéis que también las deudas que tenga el sujeto pasivo son deducibles a efectos del impuesto sobre el patrimonio. Pasamos a ver ahora lo que es en sí la liquidación y el cálculo de la cuota de este impuesto. Es muy parecido el esquema al del IRPF, ¿vale? Tendríamos en primer lugar el apartado A de la autoliquidación. Yo lo he hecho en un cuadro de Excel, como no he podido bajar el modelo de autoliquidación, pero reproduzco los apartados, ¿vale? El apartado A de inmuebles urbanos. En este caso no tenemos ningún inmueble urbano porque lo único que tenemos es la vivienda habitual que hemos visto que está exenta, ¿vale? El apartado B se recogen los inmuebles rústicos, que en este caso tampoco tenemos. Bienes y derechos no exentos y afectos. El apartado D, bienes y derechos exentos, afectos. Me he equivocado porque bienes afectos deberían de estar en el apartado C, porque no están exentos, como hemos visto, ya que no lo ejerce de forma personal, ¿vale? Esto lo corregiré y os lo mando. Bienes afectos a la actividad empresarial, que ya hemos visto que eran 117.798,37 euros. Depósitos en entidades bancarias era el saldo que teníamos en la cuenta corriente, que era el saldo final, por 2.011.118,72 euros. Valores. El apartado F recoge los valores representativos de la cesión a terceros de capitales. El F1, la deuda pública, obligaciones y demás valores equivalentes, que en este caso no hay. El apartado G1 recogería los fondos de inversión, que en nuestro caso tampoco tenemos. El apartado G2, las acciones y participaciones cotizadas, en este caso tampoco existen. Acciones y participaciones en el capital social de cualesquiera otras entidades jurídicas no negociadas, incluidas las participaciones en el capital social. Vimos que él tenía 750 acciones de una sociedad que no cotizaba en bolsa. Vimos que su valor a efectos del impuesto sobre el patrimonio era de 6.082,50. Lo incluiríamos en este apartado G4. Valores exentos representativos de la participación. Aquí meteríamos las acciones exentas del artículo 4, apartado 8. Seguros sobre la vida, que también tributan por el valor de rescate en el impuesto sobre el patrimonio a 31 de diciembre. Rentas temporales o vitalicias que se recogen en el apartado J. Ya hemos visto que nosotros teníamos una renta vitalicia y cuya valoración ha sido de 98.990,21 euros. Vehículos, joyas, pieles, embarcaciones y aeronaves, que no hay. Derechos reales de uso y disfrute. Hemos visto que se reservaba el usufructo vitalicio sobre el inmueble que entrega a cambio de la pensión vitalicia y que lo hemos calculado y su valor era de 157.765,68 euros. Otros bienes y derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial en el apartado. Bueno. Demás bienes y derechos de contenido económico, y aquí tendríamos que meter, no sé por qué se ha borrado, el importe de la letra del pagaré que íbamos a cobrar en octubre del año 2013, si recordáis. Pasamos a calcular la base imponible. Los depósitos en entidades bancarias de los 2 millones, los valores no exentos, las rentas temporales, los derechos reales y el total de bienes y derechos no exentos tenemos 2.273.957,11. Deudas deducibles, la cuota de IRPF que se ha satisfecho en el ejercicio 2012, por tanto nuestra base imponible es de 2.271.607,11. Falta incluir demás bienes y derechos de contenido económico, que correspondía a los 30.000 euros del pagaré que se iba a cobrar en el año 2013, ¿vale? Que no sé por qué se ha borrado, lo corregiré y os lo enviaré de nuevo. Reducción del sujeto pasivo por obligación personal. Esto es una novedad también en este ejercicio, que la han elevado a 700.000 euros. En ejercicios anteriores era de 108.182 euros por sujeto pasivo y siempre y cuando se encontraran sujetos al impuesto por obligación personal. Si están sujetos por obligación real, es decir, los no residentes por los elementos que deban de tributar en España, no tienen reducción, ¿vale? No tienen mínimo exento.
Aplicando la reducción del sujeto pasivo por obligación personal, tenemos una base liquidable de 1.571.607,11 euros. Aplicamos la tarifa, que viene por tramos, al igual que en mi IRPF, y nos da una cuota íntegra de 11.573,26 euros. Aquí se incluiría, si nos lo hubieran dado, la parte general de la base imponible del IRPF, tanto la general como la del ahorro, se sumaría. El límite conjunto para la cuota íntegra sería el 60% de la suma de esas bases, ¿vale? Sumaríamos las cuotas. Si se superase esa cantidad, tendríamos que tomar la inferior, o bien el 60% de esa suma, o los 11.573,26, que es la cuota íntegra que hemos obtenido de aplicar la escala general. ¿Vale? Como en este caso no tenemos los datos para calcular eso, suponemos que la cuota íntegra es los 11.573,26 euros y total, mi cuota a ingresar será de 11.573,26 euros. Hasta aquí el supuesto general que hemos visto un poco de todos los casos que se nos pueden plantear en el impuesto sobre el patrimonio. Si queréis, podemos destinar ahora 5 minutos a que me digáis las dudas que os ha suscitado este supuesto, y si no, continuamos con los del artículo 4. Bueno, veo que no tenéis ninguna duda. El supuesto resuelto os lo mandaré mañana, se lo mandaré también mañana a la academia para que os lo envíen, ¿vale? Con todos los artículos y las consultas de la Dirección General de Tributos. Pregunta una compañera qué sucede si tuviéramos una cuenta de ahorro solo hasta marzo. Ya hemos visto que el artículo 3 de la Ley del Impuesto nos dice que tenemos que tributar por lo que seamos titulares a la fecha de devengo del impuesto, al 31 de diciembre. Si yo cancelo una cuenta en marzo, no seré titular de ella el 31 de diciembre y por tanto no la tengo que declarar en el impuesto sobre el patrimonio. ¿Vale? Bueno. Pregunta otra compañera que si las acciones de una sociedad limitada se incluyen. Sí, lo que sucede si no cotizas. Sí, ya hemos visto. Hay que distinguir. Vamos a ver ahora los casos del artículo 4, que son los supuestos en que las acciones están exentas, las participaciones, y los casos en que no lo están. Si no lo están, ya hemos visto que lo que tenemos que aplicar es el artículo 16 de la ley, ¿vale? Que es el que hemos visto, que nos dicen que tenemos que tomar el valor nominal, el valor teórico contable o el resultado de capitalizar los 3 últimos ejercicios, ¿vale? Vamos a ver los casos en que las acciones y los bienes pueden estar exentos. Pregunta otra compañera qué sucede si yo soy titular de una cuenta de ahorro pero mi marido dispone de firma para retirar dinero. ¿Quién de los dos es el sujeto pasivo? Quien sea el titular de la cuenta. El titular de la cuenta es el que lo tiene que declarar. Pasamos a ver los supuestos del artículo 4. ¿Vale? Sobre todo me voy a centrar en los bienes y derechos afectos a actividades empresariales y la titularidad de acciones y participaciones en entidades. ¿Vale? Nos dice el primer caso. Los elementos afectos a una actividad empresarial de venta al por menor ejercida en local propio tienen un valor a efectos del impuesto sobre el patrimonio de 78 millones de euros, valor que incluye, como es preceptivo, el del correspondiente local. La actividad empresarial es ejercida por el marido habiéndose comprado el local e iniciado la actividad después del matrimonio. El régimen económico del matrimonio es el de gananciales. Las rentas obtenidas por ambos cónyuges son las siguientes. Rendimientos netos derivados de la actividad empresarial, 7 millones de euros. Rendimientos netos del capital mobiliario, 2 millones. Incremento de patrimonio derivado de la transmisión de un bien ganancial, 4 millones de euros. Se pide analizar la tributación del impuesto sobre el patrimonio referida a este ejercicio 2012. Vale. Volvemos al artículo 4 y nos dice, en el apartado 8, que están exentos los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. A efectos del cálculo de la principal fuente de renta no se computan ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades a que se refiere el número 2 de este apartado,
ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan su causa de la participación en dichas entidades. También estarán exentos los bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional de cualquiera de los dos cónyuges, siempre que se cumplan los requisitos del párrafo anterior. ¿Vale? Por tanto, si tenemos en cuenta este artículo, va a estar exento también para la mujer el importe, ya que están casados en gananciales, los rendimientos derivados de esta actividad empresarial, ¿vale? Lo que conlleva a la no tributación de los activos empresariales. Partimos ya de la existencia de la actividad empresarial y de los elementos que tienen la consideración de afectos a la misma. El siguiente paso que tenemos que ver es la individualización y nos encontramos con que la actividad es ejercida por el marido. Este es el que tiene que tributar por los rendimientos obtenidos en la actividad de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿vale? El importe que en su caso va a estar exento es el correspondiente a la titularidad jurídica de los elementos patrimoniales de carácter ganancial, que hemos visto que eran 78 millones de euros. Vamos a comprobar si se cumplen todos los requisitos que nos enumera el artículo 4 para que queden exentos, ¿vale? Y es que la actividad constituya su principal fuente de renta. Para ello individualizamos las rentas obtenidas por la unidad familiar y llegamos a que la suma de bases imponibles del IRPF son 7 millones de euros, que nos lo da el caso, ¿vale? Y es la totalidad de la correspondiente a la actividad empresarial más 2 millones de euros, que es el capital de los valores mobiliarios que nos da también el supuesto. Y suponemos que también su origen es de carácter ganancial, como doy ahí en la solución. Y sumamos a ello los 4 millones de euros, que es la venta, creo, de un bien de titularidad ganancial. ¿Vale? En este total tenemos un importe igual a 13 millones de euros. El rendimiento neto derivado de la actividad empresarial hemos visto que son 7 millones de euros, que representa más del 50% de la cantidad anterior. Por tanto, se cumple el requisito llegando a la solución de que sí se tiene derecho a la exención por el valor del total de los activos empresariales afectos al negocio. ¿Vale? Un segundo caso es el mismo supuesto anterior, pero suponiendo que los rendimientos de la actividad empresarial son de 2.500.000 euros. Vale, pues volvemos otra vez a analizar todos los requisitos que nos exige el artículo 4. Todos los argumentos que hemos dado serían los mismos, es decir, que estaría exento para el matrimonio, es decir, para el marido y para la mujer, salvo el cálculo en la estructura de la renta, que en este caso serían las bases imponibles del IRPF, serían los 2,5 millones de la actividad empresarial, los 2 millones de los activos mobiliarios y los 4 millones de la venta del inmueble de carácter ganancial. Total, tenemos una base imponible de 8,5 millones de euros. El rendimiento neto que obtiene de la actividad son 2,5 millones de euros. Por tanto, no se cumple el requisito de constituir la principal fuente de renta, por la que la exención no es procedente ni para el marido ni tampoco para la mujer. ¿Vale? Os hago ahí una nota. Y es que al final la exención depende de un criterio simplista, cuál es la estructura de la renta, lo que en muchas ocasiones nos lleva a conclusiones quizás no deseadas, como la analizada, de depender la exención de haber obtenido mayores o menores rendimientos en la misma actividad. Es decir, que en un ejercicio puede que mi actividad empresarial esté exenta y en otra no, porque no tenga rendimientos suficientes para constituir la mitad de la base imponible. ¿Vale? Otro supuesto es el mismo supuesto anterior, pero aquí existe una explotación agrícola privativa del marido y es explotada por él mismo, de forma personal también. Y su valor a efectos del impuesto sobre el patrimonio, que incluye el inmueble rústico, es de 35 millones de euros y los rendimientos netos en el año ascienden a 3,5 millones de euros. ¿Vale? Pues para ver si está exento ambas actividades empresariales volvemos a analizar los requisitos del artículo 4.8. En este caso, cuando se realizan varias actividades empresariales, hay que estar al resultado de la estructura de la renta derivada del conjunto de las mismas. En nuestro caso, ¿cuáles serían las bases imponibles a efectos de renta? 2,5 millones obtenidos de la venta de juguetes, los 3,5 millones de la actividad agrícola, los 2 millones de los activos mobiliarios y 4 millones de la venta del inmueble. Mi base imponible sería de 12 millones de euros. El rendimiento neto derivado de ambas actividades empresariales son 2,5 millones por un lado y 3,5 millones, es decir, 6 millones de euros. Se cumple, por tanto, el requisito de constituir el total de rendimientos derivados de las actividades empresariales más del 50% del importe de las bases imponibles de IRPF, ¿vale? Porque, por lo tanto, estaría exento, por un lado, el valor de los elementos afectos a la actividad de venta al por menor
y asciende la exención al 100%, es decir, a los 78 millones de euros, y al 100% también de los elementos afectos a la actividad agrícola, es decir, los 35 millones de euros que nos han dado. ¿Vale? Vemos en este caso, ¿ves?, cómo hay que sumar el conjunto de las actividades empresariales y ver si eso supone más de la mitad de la base imponible de renta, ¿vale? Otro supuesto, la sociedad AASA, cuya actividad es la fabricación de zapatos y cuyos socios son dos hermanos solteros al 50% cada uno, presenta el siguiente activo en su balance, de situación de fecha 31 de diciembre. El inmovilizado material es 120, las existencias 50, los deudores 60, las imposiciones en cuentas bancarias 460, la tesorería 10 y el total activo 700. El saldo medio de las imposiciones en las cuentas bancarias ha permanecido prácticamente invariable en los últimos ejercicios, no habiéndose obtenido apenas beneficios en los mismos. Los dos socios son administradores de la sociedad, función por la que perciben cada uno una retribución que da lugar en el IRPF a un rendimiento de trabajo de 7,5 millones de euros para cada uno. Otras rentas obtenidas en el ejercicio son rendimientos netos del capital mobiliario por importe de 4 millones de euros y rendimientos de la actividad agrícola por importe de 4,5 millones de euros. Suponemos los mismos datos para ambos hermanos, ¿vale? Vamos a analizar la tributación de estas acciones de la sociedad y de los bienes y derechos afectos a la actividad agrícola en el impuesto sobre el patrimonio. Vale, en la sociedad se dan en principio los requisitos que motivan la necesidad de calificarla como sociedad patrimonial. En primer lugar, porque se trata de una sociedad de mera tenencia de bienes, al estar más de la mitad de su activo no afecto a actividades empresariales o profesionales. Vemos que las imposiciones en cuentas bancarias son superiores al 50% del total del activo, que es 700. En segundo lugar, más del 50% del capital social pertenece a 10 o menos socios y además constituyen un grupo familiar, y ello teniendo en cuenta que no estamos ante una transparencia o una patrimonialidad sobrevenida, al no haberse obtenido apenas beneficios en los últimos años. Por tanto, independientemente de que tribute como tal o que correctamente no lo haga en el ámbito del IRPF, las consecuencias en el impuesto del patrimonio son el no derecho a la exención de las acciones correspondientes a la declaración por este impuesto que presente tanto un hermano como el otro. Y ello porque lo excluye el artículo 4, ¿vale? Que dice que uno de los requisitos es que no se trate de una sociedad patrimonial. En cuanto a los bienes y derechos afectos a la actividad agrícola, no van a quedar exentos, pues la renta derivada de la actividad no es la principal fuente de renta de ambos hermanos, que hemos visto que eran 4,5 millones para cada uno, frente a un total de rentas de 7 millones derivados de la actividad empresarial más los 4,5, 16 millones de euros es la base imponible para cada uno en IRPF. Por tanto, la retribución derivada de las funciones ejercidas en la sociedad no se excluye del cómputo en los términos que veremos en el ejemplo siguiente. En este caso no estaría exento ni las acciones en la sociedad ni tampoco los elementos afectos a la actividad agrícola por no cumplirse el requisito de que al menos el 50% de los rendimientos obtenidos sean superiores al 50% de la base imponible en IRPF. Vemos el supuesto anterior ascendiendo las imposiciones a las cuentas bancarias a 160 millones de euros, luego hay pesetas de euros. En este caso no estaríamos ya ante una sociedad patrimonial, cumpliéndose en principio el resto de los requisitos que dan derecho a la exención, y que son que se realice la actividad empresarial de forma personal, no teniendo como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, la participación de cada socio cumple con el porcentaje exigido del mínimo del 5%, ejercicio efectivo de las funciones de dirección, y la estructura de la renta es total de rendimientos derivados del trabajo y de las actividades económicas computables son 7,5 millones de euros, total de rendimientos derivados de las funciones de dirección 7,5 millones de euros. Por tanto, es mayor que el 50% de esa misma cantidad, porque el total de los rendimientos lo constituye el ejercicio de esa actividad empresarial. Siguiente caso. Supuesto anterior correspondiendo la titularidad de las acciones, además de a los dos hermanos, uno de los cuales está casado, a los hijos solteros de un hermano fallecido, uno de los cuales es miembro del Consejo de Administración. Un segundo hijo es administrativo y el tercero es gerente, un cuarto es jefe del departamento de producción y un quinto menor de edad, estudiante, siendo en concreto la titularidad siguiente. Hermano soltero un 25%, 15% adquirido el 30 de diciembre del año analizado. El hermano casado tiene el mismo porcentaje, habiendo adquirido las acciones
vigente el matrimonio y siendo su régimen el de la sociedad legal de gananciales. Los sobrinos tienen un 10% cada uno de ellos. Las rentas percibidas por los sobrinos procedentes del trabajo personal, actividades empresariales y profesionales son, en su caso, exclusivamente las derivadas de las funciones ejercidas en la sociedad a las que nos estamos refiriendo. Bueno, en primer lugar, los sobrinos cumplen el requisito del artículo 4.8, pues todos ellos tienen un porcentaje del 50% superior al 20% exigido, aplicable a partir de dicho ejercicio de forma conjunta con laterales de tercer grado. También cumplen el requisito del ejercicio de funciones de dirección y retribución, ya que basta que lo cumpla un miembro del grupo familiar y lo cumplen varios, ¿vale? Con que lo cumpla un miembro del grupo familiar, la exención es aplicable a todos, ¿vale? En este caso lo cumplen varios. Además, tienen derecho a la exención de forma individual e independiente los sobrinos que ejercen funciones de dirección, el consejero, el gerente y el jefe del departamento, al cumplir los mismos requisitos de participación exigidos, de al menos el 5% de forma individual o 20% de forma conjunta, y cumplir también individualmente el requisito de retribución, porque la única retribución que perciben, como nos ha dicho el caso, es la derivada de su ejercicio como administrativo, gerente, consejero de administración en la sociedad que estamos analizando. En cuanto al hermano soltero, sí cumple el requisito de titularidad porque tiene un 25%, y ello porque tenemos que estar siempre al cumplimiento en la fecha de devengo. Por lo tanto, como es a 31 de diciembre y lo adquiere con carácter previo, tiene derecho a la exención en los términos vistos en el supuesto anterior. Y finalmente, respecto al hermano del casado, también cumple el requisito al realizar el cómputo conjunto de toda la familia y superar el 20%. Ello va a suponer la exención no solo de su participación, sino también la de su cónyuge, a pesar de no ejercer el cónyuge función de dirección alguna. Solo se exige este requisito para una de las personas del grupo de parentesco. Grupo que en esta ocasión está formado por los dos cónyuges y diferente al que antes hemos contemplado, formado por los sobrinos. El derecho a la exención va a ser individual para el hermano sin necesidad de apoyarse en su mujer, ¿vale? Pasamos a analizar el siguiente supuesto. El señor X tiene una participación jurídica de un 30% en la sociedad BBSL, mayorista de alimentación. La sociedad presenta el siguiente activo en su balance de situación a 31 de diciembre. Inmovilizado material 260, asistencias 50, deudores 60, imposiciones en cuentas bancarias 20, tesorería 10 y total activo 400. El señor X es gerente de la sociedad, función por la que percibe una retribución que da lugar en IRPF a un rendimiento de trabajo de 4,5 millones de euros. Otras rentas obtenidas en el ejercicio son rendimientos netos de capital mobiliario por importe de 1 millón de euros y rendimientos de la actividad agrícola por importe, no lo he puesto, de euros. Analizar la tributación de las acciones de la sociedad y los bienes y derechos afectos a la actividad agrícola en el impuesto sobre el patrimonio. Vale. La exención correspondiente a la actividad ejercida directamente en la agrícola se analizaría sin tener en cuenta los rendimientos de trabajo percibidos de la sociedad, que sí que cumplen los requisitos previos de exención. ¿Vale? Resolvemos el ejemplo anterior suponiendo que el señor X participa asimismo en otra sociedad de la que es administrador, percibiendo por ello 10 millones de euros al año, cumpliéndose con respecto a la misma el resto de los requisitos que dan derecho a la exención. Bien, en este caso debemos comenzar el análisis en la actividad cuyos rendimientos sean mayores, que en este caso es la correspondiente al ejercicio indirecto a través de esta segunda sociedad por la que percibe 10 millones de euros al año. Suponemos que se trata de rendimientos netos, y ello teniendo en cuenta que no debemos computar los rendimientos correspondientes a la otra sociedad, que se calcula por separado, ¿vale? Para cada una de las sociedades vamos calculando si se cumplen a efectos de determinar si están exentas esas participaciones o no. Las participaciones correspondientes van a estar exentas, pues el total de rendimientos de trabajo y de actividades empresariales y profesionales computables asciende a 17,5 millones de euros, que son los 10 más los 7,5, con los 7,5 de la primera, del cargo que tiene la primera empresa, ¿vale? Con lo que el 50% de la citada cantidad sí que asciende a 8,750,000, por tanto menor a los 10 millones de euros de partida. La segunda actividad que vamos a analizar es la agrícola. Y en ella llegamos a la siguiente conclusión. Está exenta al no computarse a los efectos del cálculo de principal fuente de renta la retribución de los 10 millones de euros correspondiente a la entidad por la que tiene derecho a la exención total.
a la exención. Total de renta pasa a ser 13 millones de euros y el 50% sería 6,5 millones de euros, ahora menor a la renta de partida de los 7,5 millones de euros. Finalmente, y en cuanto a las participaciones correspondientes a la primera sociedad, aquella por la que percibe un rendimiento de trabajo por importe de 4,5 millones de euros, van a quedar exentas al no computarse ya los rendimientos de la actividad agrícola por la que tengo derecho a la exención, con lo que el total de rendimientos computables se sitúa ahora solo en 4,5 millones de euros, el total de rendimientos que obtengo de dicha actividad en esta empresa, por tanto superior al 50%. Vale, aquí os hago una mención y es que el cálculo siempre se inicia por la actividad directa, la agrícola, ¿vale? Que es la que se hace de forma directa, en que no tendríamos en cuenta las remuneraciones que obtienen de las entidades en las que se cumplan todos los requisitos de exención, salvo el de funciones de dirección y remuneraciones correspondientes a las mismas, que no se analizan. Lo que teniendo en cuenta que sí se cumple, como hemos tenido ocasión de analizar, nos llevaría a una clara exención de la misma. Total de rentas computables, 7,5 millones a través de la sociedad interpuesta, que hemos visto, y 1 millón de euros. Total, 8,5 millones de euros. El 50% sería 4,250 millones, menor que la cantidad de partida de 7,5 millones. Posteriormente, lo que haríamos sería analizar las actividades indirectas, teniendo en cuenta o no las actividades directas en función de la no o sí exención de las mismas. En este caso, sin tenerlas en cuenta, porque al tener derecho la actividad agrícola a la exención, pues ya está resuelto, y siempre efectuando los cálculos por separado para cada una de las distintas actividades indirectas susceptibles de exención, ¿vale? Por cumplir todos los requisitos previos, que son los que nos exige el artículo 4.8. En concreto, analizando en definitiva el último requisito pendiente y en cuanto a la segunda sociedad se refiere, se cumpliría sobradamente el mismo, pues el total de rendimientos a computar asciende únicamente a 10 millones de euros. Al comparar con la misma cifra como rendimientos procedentes de la sociedad analizada, los 10 millones son superiores al 50% sobre los 10 millones, por tanto procede la extensión de las participaciones correspondientes, ¿vale? Y lo mismo haríamos con la primera sociedad. Lo que os quiero decir con este caso es que en estos supuestos siempre hay que ir analizando individualizadamente cada una de las actividades que realicen cada una de las empresas para determinar si están exentas o no, ¿vale? Son ya las 9 menos 10, quedan 10 minutos. Si queréis, o bien seguimos haciendo supuestos o bien me preguntáis dudas que os puedan surgir. Pregunta una compañera: ¿qué comunidades continúan aplicando la bonificación del 100%? Creo que ninguna, ¿vale? Yo estoy en la Comunidad Valenciana sigue la general. Lo único que existe, creo que es en la Comunidad de Extremadura y en la catalana, que han elevado el mínimo exento de 700.000 euros, lo han puesto más elevado, pero bonificada la cuota al 100% no existe ninguna comunidad que lo aplique en la actualidad, ¿vale? También deciros que sabréis que han puesto el impuesto sobre el patrimonio con carácter temporal para este ejercicio y el siguiente, en principio para el año ejercicio 2012 y 2013. Luego no sabemos si en el 14 lo volverán a bonificar o qué sucederá. Supongo que será en función de cómo siga la economía, ¿vale? Puede surgir, quería haceros una mención. Mira, pregunta otra compañera: ¿qué sucede si a 16 de diciembre recibo una imposición en una cuenta a plazo fijo? Si a 31 de diciembre tributo por ello o no. ¿A 31 de diciembre eres titular de esa cuenta a plazo fijo? Sí, ¿no? Entonces ya tendrías que tributar. Siempre tener en cuenta, claro, tener en cuenta que siempre se va a tributar por lo que seas titular a 31 de diciembre de cada ejercicio. Si la has recibido el 30 de diciembre, el 31 de diciembre eres titular y por tanto tienes que tributar. ¿Vale? Quería haceros una mención que también se nos plantea muchas cuestiones en la práctica, y es qué sucede en los casos en que fallece una persona y lo típico, deja como herederos a los hijos y a la viuda. A la viuda le deja el usufructo y a los hijos le deja la nuda propiedad. ¿Qué sucede con la vivienda habitual? ¿Quién tendría el derecho a aplicarse la exención de vivienda habitual? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Los hijos? ¿Vale? Pues esto ha suscitado diversas consultas, como os he dicho, y en la actualidad la Dirección General de Tributos, y creo que ya lo recoge la propia ley,
se dice que únicamente están exentos de tributo, va a estar exenta como en concepto de vivienda habitual quien tenga el derecho de uso y disfrute sobre la misma, es decir, la usufructuaria por el porcentaje que tenga. Los hijos, en todo caso, aunque vivan ahí y se constituya su vivienda habitual, no van a tener derecho a ese mínimo, a esa exención, ¿vale? Porque solamente se les reconoce al que tenga un derecho de uso y disfrute del mismo. Por tanto, los hijos lo deberán de declarar en el apartado A de los inmuebles urbanos, cada uno por el porcentaje que tengan, ¿vale? En su nuda propiedad. ¿Vale? No sé si se os había planteado alguna vez esta cuestión. Otra compañera pregunta si tengo un 20% de las acciones de una sociedad familiar de la cual no obtengo ningún rendimiento. ¿Debo incorporarlas en el IPE? En el impuesto sobre el patrimonio no se graban los rendimientos. No tienes ningún rendimiento. Es que la pregunta no la entiendo. No tienes ningún rendimiento derivado porque desempeñes un ejercicio en dicha empresa o porque la empresa no distribuye ningún rendimiento. Vale, me dice que ninguno de los dos. Como has visto en el artículo 4.8, en primer lugar, si yo no desempeño ninguna labor de dirección, ni de gerente, ni de administración, ya hemos visto que el artículo 4.8 establece que con que lo cumpla un miembro de la unidad familiar, que engloba hasta el tercer grado colateral, eso ya es requisito suficiente para que esté exento para todo el grupo familiar, ¿vale? No es necesario que todos los miembros de la familia desempeñen cargos en la administración. Con que lo haga uno, cumple el requisito y la exención cubre a todos los miembros de la unidad familiar. Y la segunda cuestión, si yo no obtengo ningún rendimiento porque la entidad no distribuye ningún rendimiento, el impuesto sobre el patrimonio no grava rendimientos, solo grava el impuesto sobre la renta. Lo que grava el impuesto sobre el patrimonio es la titularidad sobre los elementos patrimoniales, con lo cual da igual que obtenga rendimientos o no. Si no está exento, lo tienes que valorar, ya hemos visto cómo nos dice el artículo 12 de la ley, que lo tienes que valorar o bien por el valor, si está auditada, por el valor que arroje el valor teórico contable del último balance auditado. Si no está auditada o es desfavorable, por el que sea más alto del nominal, el teórico o el resultado de capitaliza los resultados de los 3 últimos ejercicios. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Me pregunta otra compañera que un coche de 5 años de antigüedad, ¿por qué valor se computa? Los vehículos, todos los años sale una orden ministerial en la que salen unas tablas que aplicando al número de bastidor, precio de adquisición por la antigüedad y el modelo, te arroja un valor venal, ¿vale? Y ese es el valor que tienes que aplicar en el impuesto sobre el patrimonio. ¿Alguna cuestión más? ¿Queréis ver alguna parte en concreto que nos haya quedado claro? Y una pregunta, si me sale importe a devolver en la declaración sobre la renta, ¿eso lo tendría que incluir como otros derechos de contenido económico o entendéis que no? ¿El impuesto sobre la renta cuándo se devenga? A 31 de diciembre me contestáis. Y a 31 de diciembre yo tengo un derecho de crédito sobre una administración pública. Contestan que no. ¿No sería un derecho de crédito vencido pero no exigible?
la cuota de IRPF que salga de volver a nuestro favor, igual que metemos la negativa como deuda, la positiva la deberíamos de meter como derecho de crédito, ¿vale? Porque tenemos un derecho económico a favor nuestro en contra de la administración, ¿vale? Lo que ocurre es que la verdad que nadie lo declara como tal y no pasa nada. Así como si sale negativo, sí que lo meten como deuda, pues cuando es a nuestro favor no los suelen meter. Es igual que cuando algún impuesto, IVA, cualquiera, del que sea titular, yo tenga reconocido una devolución de ingresos indebidos. Cualquier crédito que yo tenga frente a la administración es un derecho económico a mi favor, del que soy titular a 31, si soy titular a 31 de diciembre. Otra cosa es que en determinados supuestos no sea exigible esa fecha, ¿vale? Pero si soy titular, claro que es un derecho económico que lo debería de integrar. Igual que los seguros de vida, ya hemos visto cómo las pensiones están exentas porque se supone que no tienen un valor económico a 31 de diciembre, porque como yo no lo puedo rescatar hasta que se produce la contingencia, es decir, la jubilación, no lo puedo valorar. Pero los seguros de vida sí que se pueden valorar porque tienen un rescate, aun cuando no se haya producido la contingencia a 31 de diciembre. ¿Vale? Los seguros de vida hay que declararlos por el valor de rescate que tengan a 31 de diciembre de cada ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya valido la clase, que os haya solucionado las dudas que podáis tener y ya os digo, mañana enviaré los supuestos resueltos para que veáis los artículos y los podáis echar un vistazo y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Espero que os haya gustado a todos. Buenas noches. Hasta luego.